¿Y si te dijera que tu necesidad de agradar es una forma de esclavitud? Una prisión que tú mismo te construiste, ladrillo a ladrillo, cada vez que dijiste sí cuando querías decir no. Marco Aurelio no fue amable para ser aceptado, fue justo para ser digno. ¿Y tú? ¿Quieres ser aceptado o ser libre? Si estás aquí para dejar de complacer y empezar a respetarte, suscríbete. Deja tu like y comenta. Seré firme conmigo mismo. Es momento de despertar. El peso invisible de querer agradar. Desde la infancia, muchos de nosotros aprendimos a vincular amor con obediencia, aceptación con silencio, cariño con sacrificio. Nos enseñaron que ser bueno es decir sí, que ser educado es ceder, que ser amado significa no molestar. Así crecemos, con una sonrisa cuando no queremos sonreír, con una palabra dulce cuando arde la verdad en nuestra garganta, con la cabeza agachada cuando lo que quisiéramos es mirar de frente y decir basta. El emperador Marco Aurelio, en su obra Meditaciones, dejó claro que el hombre virtuoso no se mueve por halagos, ni se detiene ante críticas. Él escribió: no desperdicies más tiempo discutiendo sobre cómo debe ser un hombre bueno. Sé uno. Y ser bueno, para el estoico, no tiene nada que ver con agradar. Tiene que ver con actuar según la razón, con justicia, con templanza y con coraje. La bondad sin firmeza es fragilidad. La amabilidad sin límites es autoabandono. No es coincidencia que quienes más buscan agradar a todos terminen sintiéndose más vacíos. Porque cada sí que damos cuando en realidad queríamos decir no, es una pequeña traición. Y esas traiciones se acumulan. No se ven, no se gritan, pero duelen. Duelen en forma de ansiedad, de cansancio, de resentimiento. Y ese dolor, aunque silencioso, corroe la dignidad, la amabilidad como máscara del miedo. No se trata de que la amabilidad sea mala. Se trata de que, sin autodominio, se convierte en una máscara, en un disfraz que oculta el miedo al conflicto, a la desaprobación, a la soledad. Detrás de cada gesto amable mal enfocado puede haber un grito interno que pide ser escuchado. Estoy cansado de ceder. No quiero seguir siendo invisible. Ya no puedo más con esta carga de expectativas ajenas. Epicteto decía: mientras sigas preocupándote por lo que otros piensan de ti, serás su esclavo. Y eso es lo que ocurre cuando usamos la amabilidad como escudo. Dejamos de vivir nuestra vida. Pasamos a vivir la que los demás quieren de nosotros. Nos convertimos en versiones editadas de nosotros mismos, ajustadas a los gustos, deseos y necesidades de los demás. ¿Y el precio? El precio es alto, identidad diluida, principios negociados, dignidad erosionada. La verdadera virtud no se acomoda, se mantiene. No se arrodilla ante el juicio externo, permanece en pie, incluso si nadie aplaude. El estoico no vive para complacer, vive para actuar conforme a su naturaleza racional. Y esa naturaleza incluye el coraje de decir no, la fuerza de poner límites, la disciplina de elegir lo justo aunque sea incómodo. La falsa paz del complaciente. Muchos creen que evitar el conflicto es sinónimo de paz, pero no lo es. Es solo una pausa, un silencio tenso, una calma aparente que esconde una guerra interna. Porque mientras tú sonríes para no incomodar, en tu interior se libra una batalla entre lo que deseas y lo que permites, entre lo que eres y lo que representas. Séneca lo advirtió. Es esclavo quien depende de muchos, incluso si se sienta en un trono. Y esa esclavitud emocional es más común de lo que parece. La vemos en quienes aceptan trabajos que detestan para no decepcionar a su familia, en quienes mantienen relaciones vacías por miedo a estar solos, en quienes callan injusticias para no perder su buena reputación. Pero el alma no ignora la traición, la registra, la guarda, y un día, cuando menos lo esperas, explota, no con gritos, sino con apatía, con insatisfacción, con esa sensación silenciosa de no estar viviendo tu vida, sino interpretando un papel.
La paz verdadera no se construye evitando conflictos, sino enfrentando los necesarios con sabiduría. No huyas de ellos. Usa tu razón. Usa tu voz. No con rabia, sino con firmeza. No para imponerte, sino para no ceder tu lugar. Límites, no muros. Poner límites no es egoísmo, es respeto. Primero hacia ti mismo, luego hacia los demás. Porque el que no respeta sus propios valores, tiempo y energía, se convierte en un pozo sin fondo. Da, da y da, hasta quedar vacío. Y lo peor es que quien se acostumbra a dar sin límites, atrae a quienes se acostumbran a recibir sin gratitud. Marco Aurelio, en su disciplina como emperador y filósofo, comprendía que la compasión sin orden se vuelve caos, que la entrega sin dirección es autodestrucción. Él no era amable porque temiera ser odiado. Era justo porque sabía que gobernar su carácter era más importante que gobernar un imperio. Tú también puedes gobernarte. Decidir cuándo decir sí con generosidad y cuándo decir no con firmeza. Elegir quién merece tu tiempo, tu energía, tu presencia. No todos, no siempre, no por miedo, sino por conciencia. Marco Aurelio escribió: «El alma se tiñe del color de tus pensamientos». No lo dijo con poesía ni con sentimentalismo. Lo dijo con la claridad de quien ha mirado dentro del dolor, del deber, del poder, de la derrota y de la responsabilidad. Porque Marco Aurelio no fue un filósofo retirado del mundo. Fue emperador de Roma. Gobernó el imperio más vasto de su época mientras enfrentaba pestes, traiciones, guerras y pérdidas personales profundas. Y sin embargo, nunca dejó de cultivar su carácter. Nunca dejó de recordar que, al final, lo único que el hombre realmente posee es su actitud ante los hechos. Eso es lo que cambiará tu carácter para siempre. No un pensamiento mágico, no un mantra vacío, sino una verdad estoica, que lo que te ocurre no importa tanto como lo que decides hacer con ello. Esa es la raíz del poder personal. No se trata de dominar a otros, se trata de dominarte a ti mismo. Hoy te hablo sin adornos, porque si buscas aprobación, serás esclavo de las miradas ajenas. Si buscas validación, entregarás tus decisiones a quienes ni siquiera entienden tus luchas. Ser amable no está mal, pero ser amable sin firmeza, sin límites, sin dirección, te convierte en un instrumento débil. Y Marco Aurelio lo entendió. Por eso escribió: «Sé como la roca contra la que continuamente se estrellan las olas. Permanece firme y las aguas se calman a tu alrededor». Una roca no suplica paz, no ruega respeto, no necesita que otros la comprendan. Simplemente es. Se mantiene sólida en su esencia. Y eso es lo que tú necesitas cultivar. Una identidad que no dependa de la aprobación de otros. Una fuerza que no se construya en aplausos ni elogios, sino en convicción interna. Y Epicteto, el esclavo que se convirtió en maestro de emperadores, dijo: «No busques que los acontecimientos sucedan como tú quieres. Desea más bien que sucedan como suceden, y todo te irá bien». Este pensamiento libera. Te arranca de la frustración crónica de querer controlar lo externo. Te enseña a gobernarte a ti mismo, porque ahí es donde reside tu libertad. ¿Has notado cuánta energía pierdes luchando contra lo inevitable? ¿Cuántas veces permites que una ofensa, una traición o una mirada te robe la calma? Esa reacción, esa entrega automática de tu paz, es esclavitud emocional. Y los estoicos no vinieron a enseñarte a huir del mundo, sino a enfrentarlo con disciplina, con verdad, con una armadura que no se forja con excusas, sino con decisiones. Séneca escribió: «No nos atrevemos a muchas cosas porque son difíciles, pero son difíciles porque no nos atrevemos». El carácter no es un don, es una decisión diaria, una construcción constante. Es mirarte al espejo cuando no tienes ganas, cuando estás roto, y decir: «Hoy también me mantengo firme». Porque no importa si el mundo está en caos, si el cuerpo duele, si el corazón sangra.
Lo que importa es que tú decidas no claudicar. Cuando Marco Aurelio perdió a sus hijos, cuando fue traicionado por su general Avidio Casio, cuando la peste arrasaba las ciudades romanas, él no dejó de escribir. No dejó de reflexionar. No dejó de regresar una y otra vez a lo esencial. Tú tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos externos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. Esa es la semilla del carácter. No es evitar el sufrimiento. Es integrarlo, usarlo, convertirlo en piedra angular. Porque mientras todos corren buscando consuelo, tú aprendes a permanecer. Mientras el mundo se rinde ante la incomodidad, tú aprendes a caminar dentro del fuego sin perder la dirección. No se trata de volverte insensible. Se trata de volverte invulnerable a lo innecesario. Cuando te conviertes en alguien que no necesita que las cosas salgan como quiere para mantener su integridad, entonces nada puede destruirte. Nada puede quebrarte. Puedes sentir tristeza, pero no te domina. Puedes sentir rabia, pero no te arrastra. Puedes sentir dolor, pero no te desfigura. Porque tú decides. Marco Aurelio no escribió para gustarle a nadie. Escribía para sí mismo. Meditaciones era su diario, un campo de entrenamiento para su alma. Y en ese silencio íntimo escribió: ¿qué es lo que me está diciendo esta situación? ¿Qué exige de mí? ¿Qué tipo de persona debo ser para atravesar esto con dignidad? Hazte esa pregunta todos los días. En lugar de lamentarte por lo que no controlas, actúa sobre lo que sí. Tu disciplina, tu atención, tu forma de hablar, tu forma de mirar, tu postura ante la adversidad. Porque tu carácter se revela no cuando todo va bien, sino cuando todo se desmorona. Porque ser demasiado amable es, en esencia, una renuncia. Una renuncia a tu verdad, a tu poder, a tu derecho de decir no. Y el estoicismo jamás fue una filosofía de rendición, fue una escuela de fortaleza. Marco Aurelio no escribió sus meditaciones para parecer bondadoso. Las escribió para recordarse a sí mismo que la verdadera grandeza requiere coraje. Coraje para mantenerte justo, aunque los demás te llamen frío. Coraje para hablar con verdad, aunque te cueste amigos. Coraje para poner límites, aunque duela. Porque, como dijo Epicteto, no busques que todo ocurra como deseas, sino desea que todo ocurra como ocurre, y tu vida fluirá serena. Pero eso no significa que debas soportar lo injusto. Significa que debes actuar con firmeza cuando algo viola tu esencia. Tú sabes cuando estás siendo demasiado amable. Lo sientes en la tensión en tu pecho después de ceder. Lo ves en el respeto que pierden los demás cuando no sabes decir basta. Lo notas en el resentimiento que se acumula cada vez que eliges agradar en lugar de ser auténtico. Y lo peor, te lo haces a ti mismo. Porque cada vez que permites que alguien cruce tus límites, estás diciéndole a tu alma que no merece protección. Estás afirmando sin palabras que tu paz es menos importante que el confort de los otros. Eso no es virtud. Eso es autoabandono. Séneca escribió: no hay mayor miseria que vivir pendiente del juicio de los demás. Y esa es la raíz del problema. No eres demasiado amable porque tengas un alma pura. Eres demasiado amable porque temes al rechazo. Porque aprendiste que agradar es más seguro que ser firme. Porque pensaste que decir siempre que sí te protegería del conflicto. Pero el conflicto no es tu enemigo. Tu enemigo es la cobardía interior que te hace silenciar lo que sabes que es correcto. Y el estoico verdadero, el que ha comprendido la vida, no huye del conflicto cuando la verdad lo exige. Marco Aurelio vivía rodeado de aduladores, traidores, ambiciosos y cobardes. Y aún así no se volvió duro por fuera ni blando por dentro. Encontró el punto medio, la templanza. La virtud que te permite actuar sin odio, pero también sin complacencia. Porque la virtud no es neutralidad, es acción justa, es firmeza sin violencia, es claridad sin necesidad de herir. Pero para llegar ahí necesitas deshacerte de la amabilidad vacía, de la sonrisa forzada, del silencio que te convierte en cómplice de lo que te daña.
Epicteto lo dijo claro. El que no se respeta a sí mismo, no será respetado por nadie. Y nadie respeta al que siempre cede. Nadie confía en el que nunca marca límites. Nadie admira al que calla por miedo, porque la firmeza inspira, pero la blandura constante agota. La gente necesita saber que cuando tú hablas, hablas con verdad. Que cuando tú actúas, actúas con justicia. Que cuando tú pones un límite, es innegociable. Y eso solo ocurre cuando dejas de ser amable por defecto y comienzas a ser íntegro por elección. No se trata de volverte duro ni cruel. Se trata de dejar de ser manipulable. Se trata de no necesitar que te quieran para poder mirar a los ojos con autoridad. Se trata de hablar con la espalda recta y el alma tranquila. Porque cuando sabes quién eres, ya no necesitas explicarte. Ya no necesitas defenderte. Ya no necesitas sonreír para que no te rechacen. Simplemente estás. Simplemente actúas. Simplemente encarnas la virtud sin miedo. Y esa es la libertad más alta que un ser humano puede alcanzar. La libertad de ser recto, sin que te importe el juicio externo. La libertad de ser firme, sin volverte reactivo. La libertad de caminar con verdad, aunque eso te cueste relaciones. Porque al final, solo queda lo esencial. Y lo esencial no es tu imagen. Es tu carácter. No es tu fama. Es tu conciencia. No es cuánta gente te sigue, sino cuánta verdad eres capaz de sostener cuando estás solo frente al espejo. Así que no te confundas. No te traiciones en nombre de la amabilidad, porque cada vez que callas por miedo, retrocedes, y cada vez que hablas con firmeza, avanzas. Estás aquí para convertirte en roca, no en barro, para ser raíz, no adorno, para actuar desde el alma, no desde el miedo. Y eso, como lo sabía Marco Aurelio, empieza por erradicar el error de ser demasiado amable. Y no te confundas, la verdadera bondad no se arrastra. La verdadera virtud no se somete. El alma noble no busca aprobación, busca justicia. Marco Aurelio decía, la mejor venganza es no ser como tu enemigo. Pero tampoco dijo que debas convertirte en alfombra. No confundas la indiferencia del sabio con la pasividad del cobarde. No confundas la ecuanimidad estoica con la sumisión emocional. El sabio actúa desde el dominio de sí, pero actúa. Y cuando la situación exige firmeza, la ofrece sin vacilar. Muchos creen que el estoico aguanta todo, pero el estoico no aguanta lo injusto. Lo enfrenta con serenidad. El estoico no acepta lo que está mal, lo corrige con compostura, porque hay una diferencia inmensa entre aguantar por miedo y resistir con virtud. La primera es una cadena, la segunda es un escudo. Y tú sabes, en tu interior, cuándo estás soportando por temor y cuándo estás resistiendo por convicción. No mientas más. No disimules tu incomodidad. No maquilles de empatía lo que es simple debilidad. La virtud no necesita disfraz. La firmeza no necesita justificación. Si algo no está bien, dilo. Si algo te daña, deténlo. Si alguien te empuja a traicionarte, márchate. Marco Aurelio enfrentó guerras, traiciones, pestes, dolor físico y deslealtad. Y no perdió su centro, porque no vivía buscando ser amado, sino buscando ser justo. No negociaba con su conciencia, ni siquiera para mantener la paz externa, porque entendía que la única paz que vale es la que nace de actuar con rectitud. ¿Qué sentido tiene evitar el conflicto con los demás si eso genera guerra en tu interior? ¿De qué sirve evitar herir sensibilidades si eso te lleva a pisar tu alma? ¿De qué te sirve ser bien visto si estás mal contigo mismo? Epicteto decía, hay cosas que están bajo nuestro control y cosas que no. Lo que los demás piensen de ti no lo controlas. Pero cómo actúas, cómo hablas, cómo te plantas, eso sí. Y si cada día cedes en lo que sabes que es correcto para no incomodar, estás entrenando tu carácter en la sumisión. Estás moldeando tu identidad alrededor del miedo. Estás formando un yo débil, inconsistente, vulnerable al aplauso o a la crítica.
Eso no es estoicismo. Eso es esclavitud emocional. El error de ser demasiado amable viene de la ilusión de que puedes evitar el conflicto para siempre. De la fantasía de que si eres suficientemente bueno, todos te tratarán bien. De la creencia equivocada de que ceder te hará feliz. Pero la realidad es otra. Cuanto más cedes, menos te respetan. Cuanto más agradas, menos te valoran. Cuanto más te callas, más te exigen. Y eso, tarde o temprano, estalla. Porque el alma no puede vivir en contradicción permanente. El alma pide coherencia. Y si no se la das, se apaga. Séneca lo dijo con crudeza. Quien sufre antes de que sea necesario, sufre más de lo que es necesario. Y eso haces cada vez que anticipas el rechazo, cada vez que te acomodas antes de que te incomoden, cada vez que sonríes para evitar una conversación incómoda. Estás sufriendo por anticipado, estás sacrificando tu poder por un bienestar falso, estás construyendo una cárcel decorada con cortesía. Pero sigue siendo una cárcel. Y no viniste aquí para encadenarte, viniste aquí para forjarte. La próxima vez que sientas el impulso de ceder por reflejo, detente. Respira. Recuerda que el mundo no se derrumba si alguien se molesta contigo. Recuerda que perder una relación que se sostenía en tu silencio es ganarla de vuelta contigo mismo. Recuerda que agradar a todos es perderte a ti. Y recuerda que el estoico no se define por cómo lo tratan, sino por cómo se comporta ante el trato. Ser justo no significa ser débil. Significa tener el coraje de actuar con rectitud incluso cuando eso incomoda. Si no marcas límites, nadie sabrá hasta dónde pueden llegar. Si no dices no, tu sí pierde todo valor. Si no hablas tu verdad, tu silencio se convierte en complicidad. Y esa es una responsabilidad que no puedes ignorar, porque cada acto de debilidad se acumula. Cada vez que callas, algo en ti se erosiona. Cada vez que sonríes para evitar conflicto, algo en ti se fragmenta. Hasta que un día te miras al espejo y no reconoces al que ves, porque ya no estás tú. Estás lo que los demás quisieron que fueras. Marco Aurelio no buscaba ser amado. Buscaba ser íntegro. Y en esa búsqueda encontró el respeto verdadero. El respeto que no se suplica. El respeto que no depende del tono de tu voz ni de tu sonrisa. El respeto que nace cuando te mantienes firme en lo justo. No importa cuántos te malinterpreten, no importa cuántos se alejen. El que se va porque fuiste firme no merecía estar cuando eras débil. El que se queda a pesar de tu verdad es el que vale. El mundo está lleno de máscaras, de voces suaves que esconden manipulación, de cumplidos que camuflan desprecio, de vínculos que se sostienen solo si tú cedes. No seas uno más. No te conviertas en un personaje amable pero vacío. No te adiestres en la hipocresía de la cortesía. Sé claro, sé recto, sé tú, aunque tiemble la tierra bajo tus pies. Porque el que se sostiene en su verdad nunca cae del todo. Puede perder mucho, sí, pero jamás pierde su esencia. Y eso es lo único que realmente importa. Así que grábalo en tu mente como lo hacía Marco Aurelio con su diario. Haz lo correcto. Lo demás no importa. No importa si te entienden, no importa si se ofenden, no importa si te cuestionan. Lo que importa es que no traiciones tu alma por aceptación, que no vendas tu verdad por unos segundos de paz falsa, que no regales tu poder por un aplauso pasajero. El estoicismo real comienza ahí, cuando eliges ser tú, con firmeza, con virtud, con honor. Si este video te ha gustado, suscríbete para más contenido. Tu compromiso empieza aquí.